es el Día Mundial del VIH, del SIDA, de la lucha contra el SIDA también, hay que decirlo, de la prevención. Por eso está con nosotros Matías Muñoz. Él es abogado, es docente y es activista. Escribió el libro No hay más tiempo, crónica personal de una lucha colectiva. Vive con VIH, lleva más de una década trabajando para derribar el estigma y hoy vamos a conocer su historia. Estoy contenta de tenerte aquí, Matías. ¿Cómo estás? Qué bien, bien. Hoy en nuestro año nuevo del VIH y el SIDA, haciendo ahí un paseíto por los medios, así que gracias por el espacio, gracias por el lugar. Muy importante, ¿no? Llevar información porque pasan los años y sin embargo todavía hay mucho prejuicio con respecto al VIH. Exactamente, hay mucho prejuicio y lamentablemente vemos que cada año que pasa hay un nivel de atención menor que se le da y no solamente en hablar del tema, sino también en lo presupuestario y me refiero a nivel global, ¿no? A nivel global. Políticas públicas, ¿no? De prevención. Exactamente, sí, eso lamentablemente se refleja en números, ¿no? Hace unas semanas que estamos escuchando del aumento de los casos de sífilis, más de un 22% sífilis respecto del año pasado. Tremendo lo que está pasando con el tema de la sífilis, no solamente acá en el mundo, ¿no? Exactamente, pero acá muchísimo. Es una tendencia global que, bueno, que tiene que ver con una multiplicidad de factores, ¿no? Se está hablando mucho de la falta de uso de preservativo, la falta de cuidado, y recién hablábamos un poco detrás de cámara, la multiplicidad de factores que hacen que una persona no use preservativo, que la comunidad en general se esté usando menos. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones y respecto a eso? Ahí hay uno de los mitos, ¿no? Siempre que sale el tema del descenso del uso de preservativo, se habla de la juventud. Y en realidad el descenso del uso de preservativo es sostenido, es transversal a todas las edades. Pero tal vez es más cliqueable decir que los jóvenes usan menos preservativo. Pero hubo una época en donde había más conciencia, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de razones por las cuales hay descenso del uso de preservativo. Me parece que la primera es que estamos hablando de un dispositivo que tiene la misma tecnología hace por lo menos 50 años, ¿no? El preservativo es el mismo que hace décadas. Y ahí me parece que hay un tema de que se podría avanzar un poco más. La segunda son las políticas públicas. A falta de atención, baja el presupuesto y por lo tanto hay menos campañas, hay menos compras de preservativos gratuitos. Y después también el tercero es la cuestión del ayornarse al cuidado, ¿no? Si hay descenso de uso de preservativo, falta un acompañamiento de entender que hay otras formas de cuidarse, acceder a controles de salud sexual más periódicamente, ¿no? Y acá me gustaría detenerme un poquito y también para conocer tu propia historia, ¿no? Cuando a vos te diagnosticaron, cuando te enteraste, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasa a una persona que te está mirando, que quizás ha silenciado, ¿no? el VIH durante todo este tiempo porque tiene vergüenza de contarlo, porque tiene miedo, ¿no? de que los demás lo juzguen, se alejen, lo que fuera? ¿Qué te pasó a vos y qué escuchás que le pasa a la gente? Yo creo que el miedo es el principal enemigo en todo este tema, ¿no? Me parece que a mí me pasó lo que le pasa a muchísimas otras personas que acceden no solamente a un diagnóstico de VIH, sino a un diagnóstico de una patología que va a ser crónica, que uno la va a tener toda la vida hasta que por lo menos exista la cura. Y en ese sentido es entender que a partir de ese momento tu vida pasa a ser otra, empezar a aprender cómo es vivir con una patología crónica. ¿Cómo es ahora vivir con VIH? ¿Cómo es vivir con VIH ahora? Hoy en Argentina, que es un país que tiene determinadamente buen acceso a tratamientos, se toma una pastilla por día, que tiene efectos adversos como cualquier otra medicación y se hacen controles periódicos. Eso desde la parte clínica, desde la parte médica. Yo como activista puedo decir que tengo un montón de cuestiones resueltas desde la salud mental, desde el aprender a entender cómo es vivir con VIH, pero también, lamentablemente, hacia afuera el estigma sigue siendo muy fuerte. Todavía el miedo, insisto, es el gran protagonista de todo este circo y lamentablemente hay personas que no son contratadas en sus trabajos, que son despedidas de sus trabajos. Hay discriminación. Sí. Exactamente. ¿Qué pasa, perdón, Matías? Es muy importante hablar de eso, ¿no? Por eso digo, ¿qué pasa en los trabajos? Evidentemente la discriminación, pero ¿qué pasa cuando vos le contás a una persona X, a una persona que te cruzaste en la calle, una persona que conociste en un boliche, en un bar, lo que sea, y le decís, tengo VIH? ¿Cuál es la reacción general con la que te encontrás? El abanico es enorme. O sea, lo que uno se puede encontrar del otro lado al decir tengo VIH va a depender del recorrido de la persona que te escucha. Claro. Si tuvo educación sexual, si conoce a alguien con VIH. Generalmente las personas que conocen a alguien que tiene VIH o que les dijo que tiene VIH tienen una reacción mucho más amena. Hay un estudio que se llama Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH, que se hizo en el año 2021, que habla de un altísimo número de exclusión y de discriminación, tanto cuando se lo cuenta a uno
al entorno cercano, a la familia, en el trabajo, en el sistema educativo. Lamentablemente todavía sigue siendo un problema el estigma, la exclusión. Y bueno, tratamos... La falta de información, ¿no? Diferenciemos el VIH del SIDA. ¿Qué Bien, sería? el VIH es el virus, se llama virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA es la etapa avanzada de la infección, es decir, cuando el virus estuvo dentro del cuerpo durante mucho tiempo sin ser tratado, y a partir de ahí el cuerpo comienza a enfermarse porque las defensas están bajas. Hablo de esto por lo importante que es hacerse los estudios, ¿no? Porque a veces Totalmente. en la negación, en decir no, prefiero no saber, va la vida. Es que, Mariana, es importante decir que indetectable es intransmisible. Intransmisible, Por eso digo, exactamente. eso es importante porque me parece que hay muchos frente a tal vez la vulnerabilidad o la inconsciencia, porque estamos en un momento muy complicado, lo hablamos con Matías y con Franco fuera de cámara, sobre todo en el hecho de cuidarse con preservativo, porque no solamente es el VIH, sino un montón de otras transmisiones Exacto, lo que sexuales. hablábamos antes, Digo, sí. es importante también atraer eso a la comunidad, porque siempre está el miedo de que vos te acostás con una persona con VIH y vas a tener VIH. Sí, y es totalmente entendible por la falta de información que Exacto. circula. Esto que decía Guido es súper importante. Cuando una persona con VIH está en tratamiento, hace su tratamiento y el tratamiento funciona, eso hace que el virus quede indetectable. Si la persona con VIH está indetectable, no puede pasa. transmitir el virus a otras Y personas. además, Eso- bueno, saber que no se transmite por saliva, todos esos mitos, ¿no? Que hubo durante tanto tiempo. pero que sigue generan- siendo necesario reforzarlo, lamentablemente, Totalmente. por esto que decía. Ahora, Matías, la realidad es que nosotros todos le hemos perdido el miedo al VIH. Yo me he encontrado con gente en el último tiempo. Yo antes alguien me decía, trabajé muchos años en un lugar donde había altísimo contagio, índice de contagio. Y vivía yo aterrado y aterrado por mis amigos. Me daba la sensación que todos iban a morir, me parecía que era algo... Y el otro día, hace 3, 4 meses, me senté con una persona muy cercana y me dijo, tengo VIH. La verdad te digo, ni siquiera presté atención. Me pareció que me estaba diciendo tengo gripe. O sea, creo que Pero le ese hemos proceso perdido. de cambio histórico no puede sufrir ni una sola pausa. De eso Claro, estamos hablando. Exacto. Eso que te pasaba a vos hace un montón de décadas y que dejó de pasarte el otro día en conversación con alguien, bueno, efectivamente hay que poder estimularlo todavía más para que el estigma ceda por completo. Vos ponés 2 o 3 frenos y falta la circulación de información automáticamente. Empieza a vivir un retroceso, ese proceso que tenía un envión fabuloso. Sobre Entonces, todo por de eso que se él trata. mencionaba, ¿no? La discriminación para conseguir un trabajo. Bueno, o sea, eso- ¿te piden un examen de VIH, por ejemplo? Eso quedó prohibido con la nueva Ok. ley de la que Matías Muñoz es absolutamente protagonista, sancionada en la Argentina en 2001, la nueva ley de VIH, tuberculosis, hepatitis e infecciones de transmisión sexual. Está 2022, Franco. Si perdón. decís que fui protagonista en 2001, me estás Perdón. subiendo la edad un montón. 2022. Siempre con la pandemia. Qué bien te mantenés, Matías. 2022, 54. exactamente. No, 2022, la nueva ley. Es muy nueva la ley. Súper nueva, no se cumple como corresponde, por supuesto, pero que queda expresamente prohibido allí, en la letra de la ley, esto que vos decís. Por ejemplo, que en los exámenes preocupacionales para intentar ingresar a un trabajo te hagan test incluso de forma encubierta, que es como se hacían generalmente, no te informaban. Eso es terrible. Pero la cantidad de casos que hay es Terrible. atormentadora, pero atormentadora. Que había en el pasado, entiendo que hoy hay menos, pero que de todas maneras sigue pasando cada tanto. Pero vos preguntabas por la diferencia, Mariana, entre VIH y SIDA. Yo empecé a leer el libro que está presentando mañana, Sí. Matías. Mira, tengo la tapa. Muy bien, ahí mostrémoslo. No hay más tiempo. No hay más tiempo, la urgencia, ¿no? Exactamente, crónica personal de una lucha colectiva. Y cuando a vos te diagnosticaron, yo esto no lo sabía, tenías 20 años, Matías, y te diagnosticaron en un grado muy avanzado de la infección, casi SIDA. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, yo, cuando a mí me diagnostican, recibo un diagnóstico de VIH positivo con un nivel de células de defensas muy bajo. ¿Tenías síntomas de algo? No tenía síntomas de nada, por eso también la importancia de hacerse el test, ¿no? A Exacto. veces la infección puede estar muy avanzada sin tener ningún aviso, Manifestación, digamos. sí, sí. Y a mí lo que me pasó, lo que me llamó la atención de ese momento fue que lo primero que hice fue llamar a algunos amigos y comentarles, che, me está pasando esto. Y uno de ellos me dijo, sí, yo también, hace 5 años que lo tengo y nunca se lo pude decir a nadie. En ese momento mi amigo tenía 22 años, es decir, que hacía desde sus 17 que tenía un diagnóstico positivo de VIH y nunca se lo ¿Tampoco había se estaba podido tratando? decir a nadie. Y ahí es cuando a mí me hace un clic y digo, esto no está bien. O sea, no puede ser que haya personas que se tengan que comer esto adentro durante tanto tiempo
y algo estamos haciendo mal como sociedad para que la situación sea eso. Y ahí arrancó para vos esta decisión de involucrarte. Además, ¿no? Ahí arrancó la decisión de involucrarme al día siguiente de ese llamado. ¿Por qué deberíamos leer el libro? Contale a la gente, a los que tienen VIH y a los que no tienen. No, yo creo que el libro Crónica Personal de una Lucha Colectiva lo que hace es un poco reflejar ese lema del feminismo de la segunda ola de lo personal es político, ¿no? Una situación que te pasa a vos en lo individual, cómo juntándote con otras personas se puede volver política pública, se puede volver derechos, y me parece que hay ejemplos de luchas que nos han enseñado a eso, ¿no? A ir avanzando como sociedad, a ir tratando de encontrar mecanismos y herramientas para que la vida sea un poco menos peor para todos, ¿no? Recién decía el doctor que al haber estado con una persona con VIH logró desatar ese estigma o ese prejuicio que tenemos, y generalmente pasa con todas las situaciones. Cuando discriminamos, generalmente nadie discrimina porque quiere discriminar. Falta de información. Hay una cuestión de miedo, de falta de información o desconocimiento de lo que sucede, y me parece que es importante poder hablar de esas cosas, y por eso el libro un poco trata de dialogar entre mi historia personal y lo que sucedió cuando un grupo de personas nos juntamos entendiendo que había otra forma de responder al VIH, no solamente desde la medicina, no solamente desde el enfoque biomédico, sino también desde una cuestión social muy necesaria, porque no es lo mismo tener VIH que tener diabetes o hipertensión, como se suele decir. Tal vez, no, es una enfermedad crónica también, y lo cierto es que no, porque no te echan del trabajo por tener hipertensión, no te rechazan las parejas sexuales por tener hipertensión o diabetes. Entonces hay una cuota de cuestión social en el VIH que debe ser abordada, y cada uno y cada una de nosotras tenemos que estar ahí atentos para ver qué es lo que podemos hacer desde nuestro lugar. Te felicito, Matías. La verdad es que llevas muy bien el mensaje y además tenés esa potencia. Estás en el 7.